Y hablando del IPS, otro tema que está generando muchas críticas, en este momento se sabe que el IPS está echando mano al dinero del ahorro de los jubilados y de las rentas que genera este dinero para pagarle a los jubilados mensualmente. Son 20.000 millones de guaraníes que todos los meses se sacan de ese fondo. Es un fondo gigante, es un fondo de más de 2.500 millones de dólares. Pero esta maniobra administrativa, que es legal, pero que no se informó masivamente ni de forma suficiente, se viene registrando desde el año 2020 ya, es decir, son 3 años que representan unos 400.000 millones de guaraníes hasta este momento, tomados de ese fondo, de los jubilados, de esos ahorros más las rentas que generan los ahorros y las inversiones, para cubrir ese agujero. ¿Qué explican en el IPS? Que supuestamente hubo una disminución importante de trabajadores aportantes con expectativas de jubilarse durante la pandemia y también en contrapartida hubo un reajuste del haber mínimo jubilatorio para personas que ganaban menos del 75% del salario mínimo, personas que recibían menos del 75% del salario mínimo en concepto de jubilación. Y que esas dos circunstancias entonces confluyen en este problema. ¿Qué es lo que anuncian los aportantes, integrantes de la Asociación Nacional de Asegurados, que piden ya y van a hacerlo esta semana que empieza mañana al Poder Legislativo, la intervención del IPS, un pedido que va a ser entregado al Congreso para lograr una respuesta política sobre el tema? El presidente de esta asociación, Eduardo Aguayo, dijo que las actuales autoridades del Consejo de Administración del IPS tienen que dar explicaciones de por qué se están utilizando las reservas técnicas de los jubilados y por qué figuran gastos muy altos en determinados servicios dentro de la institución. El dirigente afirmó que si este gasto no se corta, se va a desangrar a las jubilaciones del IPS y se va a poner en peligro el futuro de los aportantes. La declaración que dio anticipando lo que van a hacer en la semana que empieza mañana. Vamos a hacer un pedido al Poder Legislativo de intervención del Instituto de Previsión Social, considerando los hechos graves que han tomado destaque público y que no solamente tienen que ver con las licitaciones amañadas que han salido a la luz con respecto al tema de lavado y planchado. Incluso ayer también la prensa se hacía eco de todo el gasto que supone el mantenimiento del jardín, de los jardines del IPS. Estamos hablando de sumas de más de 370.000 dólares que se gastaron entre marzo y abril, que es realmente una locura. Y sin embargo, nos informan que se está utilizando, o sea, salió una resolución donde se da cuenta de que se está utilizando las reservas técnicas de la previsional para poder calzar el pago a los jubilados y pensionados. Y esto es una situación muy grave porque el estudio actuarial que se había realizado en el año 2021 señalaba que recién las reservas técnicas podían utilizarse desde el 2038. En realidad, esa proyección incluso podía ser extendida siempre y cuando se salvaguardaban estas situaciones. Pero sin embargo, lo que ocurre es que lo que iba a ocurrir en 2038 está ocurriendo ahora. Se están utilizando de manera, digamos, irregular y sin que exista una explicación coherente por parte de la previsional de 24.000 millones de guaraníes de manera mensual. Y ni siquiera sabemos hasta cuándo. Nosotros no sabemos si esta suma que se está utilizando en la reserva ya va a, digamos, a completar o a servir para completar lo que va de junio hasta diciembre, o es, digamos, lo que va a representar solamente, digamos, unos meses más. Nadie sabe eso.